Ok, ¿cómo están muchachos? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas noches. Ya me conocen, mi nombre es Samuel Tapia, muchachos, y en esta oportunidad vamos a avanzar en un nuevo eje temático de la unidad. Vamos a calcular los diagramas momentos, eh, diagramas cortantes y diagramas axiales en pórticos isoestáticos. No perdamos el tiempo, muchachos, y comencemos desde ya. Voy a sacar mis plumones. A raíz de la clase que estábamos observando eh, el día lunes, logramos establecer unos criterios para poder determinar en primera instancia las reacciones en este tipo de elementos estructurales. Voy a partir inventando un ejercicio al cual les vamos a calcular todo lo que ya les mencioné. Permítanme borrar. Perfecto. Comencemos entonces. Vamos a ocupar el siguiente pórtico. Vamos a establecer un apoyo fijo. Vamos a establecer por acá un apoyo móvil. Y vamos a cargar nuestro elemento estructural colocándole una distribución de cargas y otra distribución de carga por acá. Ahí. ¿Ok? Si esto lo llevamos a un caso real, podría ser que esta carga distribuida del lado derecho de la pizarra podría ser fácilmente un muro ejerciendo una presión sobre, o un esfuerzo sobre esta columna. Y en la parte superior, bueno, podría ser simplemente el peso de oficinas y todo lo que nosotros queramos colocarle sobre la viga. Vamos a establecer las cargas. Le voy a poner 500 newton metros. Y a esta de acá la vamos a dejar en 200 newton partido en metro. Déjenme cambiar el plumón. Bien. Lo primero que debemos hacer, como ya le he explicado en el video anterior y muchas ocasiones, en reiteradas ocasiones, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de esta figura. ¿Qué es lo que es el famoso diagrama de cuerpo libre? No es nada más ni nada menos, muchachos, que incluir todas las fuerzas que están interactuando con nuestro elemento estructural. Vamos a considerar en primera instancia las reacciones en los apoyos. Supongamos que este es el punto B, este es el punto A, B, C, D. Este sería nuestra reacción D sub I. Y este, por ser un apoyo fijo, vamos a incluirle una A sub I y vamos a hacer hacia la derecha o hacia los X negativos una A sub X. Luego de ello, vamos a puntualizar los rectángulos. En el caso de los 500, vamos a dejarlo por un solo vector y vamos a asignar de paso las distancias, que no lo había hecho. Le voy a colocar 5 metros y a este le voy a colocar 6 metros. Y en el sector de acá, en la mitad de los 6 metros, vamos a tener también un vector cuyo cálculo es lo que voy a realizar ahora. Permítanme. 200 newton metros. Vamos a pasarlo ahora a una carga puntual. Eso significa multiplicar el 200 por el 6, quedándome una carga puntual de 1200 newton, que es la que utilizaré en desmedro de los 200. Me olvido de los 200 y ocupo los 1200. Misma situación hago con los 500, es decir, multiplico 500 por 5, porque en el fondo es decir base por altura, muchachos. Llego a un valor de 2500 newton. El tema de las distancias, esta distancia es de 2,5
esta distancia de acá es de 3. Dicho eso, vamos a proceder ahora a calcular las reacciones partiendo por la más sencilla de ellas, que es la reacción en X. La sumatoria de fuerza en X nos dice que hacia los X positivos hay una fuerza cuyo valor es de 1200 newton. Y en contra a ella, es decir, en sentido opuesto, tenemos a la reacción A sub X, con lo que llegamos que A sub X tiene un valor de 1200. Lo que resulta obvio al analizar el ejercicio, puesto que si tenemos una carga de 1200 intentando mover nuestro pórtico hacia este lado, alguien tiene que hacer lo contrario para poder generar el equilibrio. Y esa precisamente es la carga A sub X, con el mismo valor. Vamos a plantear la sumatoria de las fuerzas en I, de donde obtenemos que A sub I, en este sector, y DI han de resistir lo que va hacia abajo. ¿Y qué es lo que va hacia abajo? Pues precisamente estos 500 por 5, estos 2500 newton. Entre las dos reacciones han de hacer frente a esta carga de 2500. ¿Cuánto cada una? Bueno, no tenemos idea hasta que realicemos la siguiente condición de equilibrio, que es la condición rotacional. Planteamos la sumatoria de momentos en el punto A, es decir, desde acá, para lo cual vamos a considerar dos posibles radios, como yo les mencioné en el video anterior. Tenemos un radio, que sería el radio vertical, y otro radio que sería el radio horizontal. Entonces, en relación a esos dos radios, nosotros vamos a ir localizando las respectivas fuerzas. Primero, fijemos nuestra atención en la A sub, los 1200. Los 1200 se localizan ahí y nadie los va a mover de ahí. No tenemos que trasladar ese vector. 1200 por 3. Por lo tanto, ya podríamos empezar a escribir ese torque en nuestra condición, en nuestra ecuación, teniendo un sentido negativo. No olviden la mano derecha. Torque negativo, pulgar entrando. Seno de 90 grados. No tenemos drama. Las siguientes fuerzas tienen dos opciones. El 2500, tiene la opción de desplazarse al radio vertical, con lo cual me generaría una condición de colineal, generándome un radio de 180 grados, y el seno de 180, recuerden ustedes que es 0, por lo tanto, no es recomendable desplazar a los 2500 hacia este sector. Por ende, lo que queda y es lo más recomendable es tomar los 2500 y bajarlos perpendicularmente al radio horizontal, generando un torque de 2500 por 2,5. Vemos su sentido, también queda un sentido negativo. Y finalmente el DI, no tenemos para qué moverlo, genera un torque positivo, más 5 veces DI, y todo eso igual 0. Permítanme borrar acá, para no generar estorbos en nuestra ecuación. Listo. Sentido de torque positivo. Procederé a calcularlos. Menos 1200 por 3, menos 2,5 por 2500, me genera menos 9850. Lo tiro hacia el otro lado, con sentido positivo, y ese 5 lo mandamos a dividir, quedándome un total de 1970 newton. Eso quiere decir que A sub I entonces será 2500 menos 1970 newton. A sub I tiene un valor positivo de 530 newton. Y así he especificado cada una de mis incógnitas
en el ejercicio de pórtico, el pórtico planteado. Gracias a eso, voy a borrar y voy a incluir estos valores calculados precisamente al pórtico para comenzar a realizar el siguiente proceso. Recuerden que lo que me importa a mí es determinar, en el fondo, a su I vale 530 y de ahí 1970. Lo que yo quiero en el fondo es calcular los diagramas cortantes. Lo mismo que hacíamos a las vigas en el semestre pasado en comportamiento, hoy se lo vamos a hacer a este pórtico. Determinar todos los diagramas de cortante, flexión y también el axial, si es que hay. Procederé a borrar. Y para lo siguiente, les pediré que tengan en consideración, tengan en sus mentes, lo siguiente, que es la distribución de las fuerzas internas de todos los elementos estructurales. Esta distribución consiste en generar cortes en nuestros elementos, en donde van a aparecer ciertos vectores y momentos internos que, según sea el lado donde cortemos, van a adquirir las direcciones que ahora estoy proponiendo. Me quedó muy junto, discúlpenme. Vamos a hacerlo acá. ¿Quiénes son? Bueno, se los presento. En primer lugar, el cortante, que manifiesta precisamente un corte que le realizamos a nuestro elemento estructural. La siguiente fuerza es el axial o el N, que representa las fuerzas de compresión o tracción sobre nuestros elementos estructurales. Y la siguiente, o el siguiente, mejor dicho, es el momento interno, que suelo colocarle M sub 0. Es el momento con el cual la viga internamente resiste todos los momentos exteriores que se puedan generar en ella. Cuando corto de este lado, tal como está aquí la figura, me quedan estas direcciones. Si corto del otro lado, me queda lo que usted está observando. Y antes que alguien me diga, profe, ¿y por qué esas direcciones? Porque si usted une los dos elementos estructurales, se anulan. El V por este sector va hacia abajo, el negativo, por ese sector va positivo, se anula. El momento me da antihorario por el lado de acá, por allá me da horario, se anula. Y el axial por acá va en esa dirección, por esta en esta dirección, se anula. Por eso entonces adquirimos esas distribuciones. Dicho sea eso, vamos con la primera sección, con el primer corte a realizar en nuestro elemento estructural. Y ese corte va a corresponder precisamente a esta columna. Nosotros vamos a hacer un corte por acá, que le vamos a denominar el corte a su prima. No, mejor no, le voy a colocar el corte 1. 1 romano. Ahora, ¿qué sabemos de ese corte? Permítanme bosquejarlo en primera instancia. Aquí viene un tema importante. ¿Cómo localizo mis fuerzas internas? Entonces lo que yo le pido es lo siguiente, mire. Haga que toma esta columna cortada, ¿vale? Y la coloque horizontal. Si usted hace eso, le queda esta figura. Por este lado, la rota y le queda esa figura. Si usted corta acá, por ejemplo, la toma, la coloca así, le queda esta figura. Así que cuando empezamos por acá, nosotros es como que tomáramos esto, lo levantáramos y vamos a tener las siguientes direcciones. Fíjese bien. Cortante, momento, y con el axial no tenemos drama, o normal también le dicen, no tenemos drama, porque siempre es saliendo de la figura. Bueno, colocamos las incógnitas, por acá el 1200, por acá el 530, y la distancia a la que hemos cortado es una distancia que está entre los 0 y 6 metros, pero en verdad no alcanza a ser 6, puede ser hasta 5.9999, pero no alcanza a ser 6.
Por eso la colocamos en función de una incógnita y esa incógnita, es x. Esto también implica que la carga del rectángulo, que es de 200, ya no queda multiplicado por una base conocida que era 6, sino ahora queda multiplicado por una base en variable que es x. Es decir, este vector, que antes para nosotros era 1200, ahora será 200x. Y la distancia a la cual se localiza ese 200x con respecto al punto de giro que voy a escoger, ya sea cual sea, será x partido en 2. ¿Por qué? Porque el vector de 200x se localiza justo en la mitad de nuestro elemento estructural. Permítanme borrar acá para poder estimar las ecuaciones que vamos a utilizar y de esa forma ir dejando tanto al cortante como al axial como al momento en función de nuestra incógnita que es x. En el fondo, lo que nos preguntamos nosotros o lo que queremos hacer es poder determinar cómo varían estos momentos internos mencionados y fuerza interna en relación a la longitud. Entonces, una vez teniendo este diagrama, lo que debemos hacer nosotros, muchachos, es plantear las condiciones de equilibrio, mismas que planteamos en todos los ejercicios de esta índole, pero ahora solamente para este corte. Significa entonces, sumatoria de fuerza en x igual 0. ¿Quién tengo en x? Tengo al cortante, positivo, V. Tengo al 1200, negativo. Y tengo también al 200x, positivo. Paso los números hacia allá, me quedará entonces menos 200x más 1200. Como usted ya está apreciando, es una ecuación de primer grado, una ecuación lineal que tiene pendiente negativa. Por lo tanto, en ese trazo, la pendiente que se manifestará con respecto a mi cortante es una pendiente negativa y un trazo decreciente. Ahora, como yo sé que es una recta, basta con 2 puntos para determinar su forma, es decir, su posicionamiento en la gráfica. Y esos puntos que voy a escoger son obviamente los limítrofes. Vamos a colocar un x igual 0 y un x igual 6, los dos intervalos de nuestra columna, ¿ok? Entonces, para responder y rellenar los datos que estoy buscando, yo lo que digo es lo siguiente, voy a borrar acá, discúlpenme. Decimos lo siguiente, nos preguntamos, ¿cuánto vale el cortante cuando x es 0? Eso significa tomar el 0, reemplazarle la ecuación y 200 por 0 da 0. Por lo tanto, el cortante tiene un valor de 1200 cuando x es 0. La siguiente pregunta que nos realizamos es, ¿cuánto vale el cortante cuando x es 6? La respuesta es que el cortante es 0. Es decir, esta gráfica hace que el cortante empiece en 1200 y acabe al final de la sección en 0. Perfecto. Me gustaría ir anotando estos valores para poder después realizar la gráfica, muchachos. Lo voy a colocar acá. Voy a colocar corte 1, X, V y momento. Y normal también. No sé si se alcanza a apreciar ahí. Así que voy a inventar otra columna. Ahí. Que ya sé que en 0 y en 6 voy agregando puntos si es que quiero terminar otro. El cortante vale 1200 y acá vale 0. Lo otro no tengo información todavía. Bueno, aprovechando que estoy ahí, voy a decir la sumatoria de los momentos en un punto arbitrario, en un punto 0, igual 0. ¿Cuál es ese punto 0? Yo lo defino aquí. Entonces, si este es mi punto de rotación, escuchen bien, este es mi punto de rotación, ya tengo el primero, que es el momento propio. Tengo al m sub 0 con signo positivo, ¿ok? Porque es antihorario.
La fuerza cortante no me genera movimiento de giro, no me genera torque porque está justo en el punto de apoyo. Por lo tanto, debo mirar a la distancia X medio de este punto y me encontraré con los 200. Los escribo. 200x. A una distancia X medios, la mitad de X. Con un sentido de torque, si girase así, positivo. Luego, a una distancia X, tengo los 1200, ¿vale? Y tengo los 530. Los 530 no me van a hacer un aporte en torque, porque son colineal al radio, están en el mismo eje de giro, en el mismo radio. Solamente los 1200 me generan torque. Escribo los 1200 por esa distancia de este punto a este punto, que es X, con un torque negativo. Fíjense bien, hago así, o así si quieren verlo, así el giro, sentido horario. Bueno, igual cero. Despejo el momento, me pasa este término hacia allá, nótenlo, 200 partido en 2 es 100 con signo negativo, 100x cuadrado, y ese pasa con signo positivo, más 1200x. Esa es la ecuación. Igual que recién, me voy a plantear y decir lo siguiente. Lo puedo hacer aquí o lo puedo hacer allá. Vamos rellenando allá. ¿Cuánto vale el momento cuando x es 0? Significa tomar el 0 y reemplazarlo en todas las partes donde hay 0. Y eso claramente va a hacer que mi momento sea 0. ¿Cuánto vale el momento cuando x es 6? Para ello debo coger la calculadora y empezar a operar. Fíjense. Menos 100 por 6 al cuadrado, más 1200 por 6. Llega a un valor de 3600 positivo. ¿Se acuerdan que cuando newton metro, las unidades, por si acá del cortante, las unidades son newton, porque es una fuerza, y del momento es newton metro, tal como lo hemos visto con las figuras anteriores de viga? Bien, cuando estábamos en el ramo de comportamiento, yo un día les mencioné, cada vez que el cortante se hace cero, en la gráfica de momento alcanzamos un máximo. Bueno, aquí se está dando el caso. Cuando el cortante es 0, en el momento hay un máximo. ¿Vale? ¿Por qué probé tan solo 2 puntos, siendo que es una función cuadrática? X cuadrado y X, una función cuadrática sin términos de intersecto con el eje Y. ¿Por qué probé 2 puntos? Porque el cortante no me cambió de signo. Si el cortante me cambia de signo, ya tengo que entrar a poder iterar con más puntos para poder determinar con precisión cómo es la curva de momento. En este caso no fue necesario. Eso sí, un alcance, que lo voy a dejar denotado ahí, es que cada vez que el que está acompañando a x cuadrado negativo, significa que la parábola que se me va a generar es de esta forma. Es decir, que el cortante, la gráfica, es una parábola triste, por como yo suelo decirle. Y cuando el número que está acompañando al x en una ecuación lineal es negativo, significa que es decreciente. Tengan eso en consideración. Bien, vamos ahora a aplicar la sumatoria de fuerza en I para poder determinar también cuánto vale el normal, ¿vale? No seamos mezquinos con el normal. O el N, el axial. Entonces nosotros decimos, sumatoria de fuerza en I, vamos a tener al N hacia arriba, como también vamos a tener al 530 hacia arriba. Y no hay nada más. Eso quiere decir que N es igual a menos 530. Aquí no hay dependencia de X, por lo tanto, tanto en 0 vale 530, como también en 6 vale 530. Es un número constante. Bien. Hemos sido capaces de realizar nuestro primer corte. Procederemos a realizar nuestro segundo corte. Este segundo corte lo vamos a hacer acá. Voy a colocarle 2. El X lo voy a hacer acá arriba. No, lo voy a hacer acá abajo. El X
ahora tendrá que variar entre 0 y 5. El x es mayor que 0, pero menor o igual que 5. Ahora, lo que voy a analizar es esto. ¿Vale? Eso es lo que analizo. Pero ya pasé por esto. Por ende, igual lo debo considerar en mi ejercicio. La diferencia es que ahora mis x es esto, y esto, como ya lo analicé, vuelve a tener su altura normal. Es decir, vuelve a tener los 6. Y los vectores calculados. 1200 por un lado, el 530 por otro lado. Y el rectángulo ya transformado nuevamente en un vector puntual, porque insisto, ya lo analizamos ese lado. Ahora, ¿quiénes aparecen acá? Aparecerá mi normal, mi cortante, perdón, mi normal y mi momento positivo interno. ¿Okay? Acá debiera ir el rectángulo, lo voy a imaginar ficticio, pero lo puntualizo también con la diferencia de que ya no va a ser 2500, sino va a ser 500x. Con esa información voy a plantear mis ecuaciones, mis condiciones de equilibrio, para poder determinar cuánto vale o cuántos son esos valores precisamente para poder graficar. Comenzaré con la sumatoria de fuerza en X. Veamos qué está pasando en X, en el diagrama. Normal, primero. Positivo en los X. Recuerden que estamos usando siempre de referencia. Más, menos, más, menos. No olviden ese detalle. No lo olviden. Bien. N. Positivo. Vemos el diagrama. ¿Quién más? Consideramos 1200 positivo. Pero también están acá restando. Entonces, de más está decir que el normal vale 0. 1200 menos 1200. Entonces voy a aprovechar de hacer mi corte 2. Y lo mismo. X, N, V, M. ¿Qué es lo que sé? Que el N es independiente de la longitud y en ambos tramos tiene un valor de 0. Me lo dice la ecuación. Revisamos. Todo en orden. Seguimos. Aprovecharemos de hacer la sumatoria de fuerza en X